¿tú cómo empiezas las clases o cómo inicias un tema nuevo? ¿Y esa pregunta? Pues a ver, en la primera diapositiva pongo siempre el título, el índice de lo que voy a explicar y a veces hasta los objetivos de aprendizaje. No, me refiero a qué haces para activar los conocimientos previos de tus estudiantes. Ah, eso, sí. Yo les hice un test de conocimientos previos el primer día de clase para saber el nivel. Que por cierto... Bueno, lo que pasa es que en realidad comprobar si los estudiantes poseen los conocimientos previos para iniciar un tema no es exactamente lo mismo que movilizar sus conocimientos previos sobre lo que van a aprender. Es decir, una cosa es asegurarnos que los alumnos poseen unos conocimientos básicos que vamos a dar por supuestos, lo cual está muy bien, y otra es activar sus ideas relacionadas con lo que van a aprender para así facilitar la conexión con los nuevos conceptos. Por ejemplo, yo puedo hacer un cuestionario inicial para comprobar si conoce los tipos de receptores y transportadores de la membrana celular, o diseñar una actividad en la que deban colocar esos receptores en un sistema fisiológico para así obligarles a pensar sobre ellos, es decir, a recordar el significado más allá de saber reconocer sus nombres en un test. Esto me abrirá el camino para construir los nuevos conocimientos sobre aquellos que ya tenían, porque les haré que los utilicen, que los conecten. En cualquier caso, si solo haces un test al inicio de clase es perfecto, pero que sea un test que les haga pensar sobre esos conocimientos, es decir, no solamente reconocerlos. Porque así ya estarás poniendo en marcha esas redes neuronales que se crearon para memorizar esos conceptos. Pero además del típico test, podemos pedirles que creen un mapa conceptual o que busquen ejemplos que les conecten con su experiencia previa. Fijaos, la neurociencia ha demostrado que el cerebro aprende mejor construyendo sobre lo que ya existe, es decir, sobre lo que ya sabe. En los años 40, el psicólogo Donald Hebb lo resumió en una frase que ya es famosa: las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Desde entonces, los avances constantes de la neurociencia han ido desentrañando los mecanismos neuronales sobre la forma en la que se producen esas activaciones y esas conexiones en el cerebro para generar el aprendizaje y la memoria. Y lo que nos dicen es que cuando se estimulan repetidamente las neuronas que ya forman parte de una vía neuronal, de un circuito, la respuesta final se hace más fuerte y duradera. Y que esto es gracias a la formación de nuevas sinapsis, es decir, nuevas conexiones entre esas neuronas y con neuronas nuevas. Y por eso, cuanto más sabemos sobre un tema, más podemos aprender. Y al contrario, los estudiantes que no tienen base suficiente tienen importantes dificultades para el aprendizaje. Cuando no entendemos algo que nos explican es porque no encontramos los conocimientos previos relacionados con esa información para poder conectarlos. Y ojo, eso puede ser porque no tengamos esos conocimientos previos o porque el docente no esté ayudándonos a hacer dicha conexión. Por eso, la terminología y los ejemplos deben estar alineados con lo que el estudiante ya sabe. En conclusión, las evidencias nos indican que dedicar tiempo a movilizar los conocimientos previos promueve la integración de nuevos conocimientos de una manera mucho más eficaz que no hacerlo.